Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sean bienvenidos al programa de Juan de la Familia Lancamp y hoy vamos a analizar los atentados del 11M, 11 de marzo de 2004. Todo el mundo recuerda lo sucedido en ese fatídico día donde murieron más de 193 personas y hubieron 2.000 heridos. Pero a día de hoy sigue siendo un misterio y hay causas donde toca siempre abrirlas para que la gente vea lo que nos han ocultado. Tenemos aquí, ni más ni menos, que a Carlos Sánchez de Roda, que es escritor, ha sido durante 3 décadas ingeniero en el sector ferroviario y nos va a analizar sobre todo lo ocurrido con el coche 190M y va a aportarnos datos que incluso cuestionan la versión oficial y también nos va a comentar cómo vivió ese 11 de marzo del año 2004. Buenos días, Carlos Sánchez de Roda, bienvenido al canal y gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, encantado de poder hablar de este asunto, encantado. Muchas gracias, la verdad que es un placer que estés aquí hoy con nosotros para comentar un asunto tan importante que ya es incluso etiquetado como secreto de Estado o incluso que ha servido para que otros entren en el poder. Pero vamos al kit de la cuestión. Primera pregunta. Los trenes del 11M se destruyeron porque la realidad no cesaba con la versión oficial. ¿A qué se refiere con eso que se destruyeron porque la realidad no cesaba con la versión oficial? Sí, bueno, podemos empezar recapitulando que fueron 4 los trenes, para centrar un poco el asunto, fueron 4 trenes que se seguían en la línea del corredor de Henares entre Alcalá y Madrid, uno tras otro, y que estallaron, el primero de todos al llegar a Atocha, explotaron en él 4 bombas, bueno, 3 bombas más una que quedó sin explotar y luego estallaron los TEDx, y en el tren que venía detrás, que era el de Telles, estallaron, que estalló a la altura de la calle Telles. No llegó a entrar en Atocha porque se lo impedía el que estaba dentro ya, que había sido atacado. Este se quedó en la entrada de la estación y allí estallaron 4 bombas. El que venía detrás se quedó en la estación del Pozo, en un tren de 2 pisos distinto de los otros. Allí estallaron 2 bombas y se encontró una tercera. Y luego el que venía detrás, el de Santa Eugenia, que se quedó en la propia estación de Santa Eugenia. Bueno, pues entonces tenemos luego 10 explosiones terroristas, nada menos, 10 explosiones en trenes, más una explosión en un tren, dentro del tren también, que fue como consecuencia de la desactivación de la bomba que encontraron los TEDx en Atocha, y todo eso pues produjo una cantidad ingente de material. Y todo eso lo que se hizo fue hacerlo desaparecer rápidamente. Tenemos pruebas, sobre todo, hay unas pruebas clarísimas en el tren de Atocha, que quedó dentro de la estación con sus 4 coches reventados, y luego cuando salió por la mañana, yo estaba allí, yo lo vi precisamente, estaban los trenes limpios, había desaparecido todo el material que había ahí. Entonces, esta inaudita desaparición de material es inconcebible, o sea, en ningún caso, otro caso de la historia del terrorismo se ha producido algo parecido, que inmediatamente se proceda a vaciar los escenarios del crimen y que ese material desaparezca y no se sepa qué pasó con él. Entonces, la única explicación que tiene de eso es que a alguien que tenía poder para hacer desaparecer todo eso no le interesaba que se supiese qué es lo que había pasado exactamente y que quería que se fuese a otra versión distinta, que es desviar completamente la investigación, cosa que se complementó cuando esa misma noche, entre el 11 de marzo y el 12, apareció una misteriosa mochila que nadie había visto en los trenes y que fue la que condujo toda la investigación a partir de ese momento. O sea, hubo un claro desvío de la atención desde lo que había en los trenes, que ya he dicho que eran nada menos que 11 explosiones inmensas dentro de los trenes, a una pequeña mochila que apareció en una comisaría de zona asombrosa. Interesante lo que has contado porque además todo este misterio que hay con los trenes y sobre todo con el de Santa Eugenia, que es en el que más has ido dando más datos en varias de las entrevistas que te han hecho en algunos medios y sobre todo que es el único tren que han desguazado, que en esa cuestión entraremos después, pero ahora también quería entrar en la cuestión de cómo viviste el 11M, porque me estuviste comentando que ese día tenías que ir a trabajar
a la estación de Atocha, si no me equivoco. Sí, efectivamente, yo ese día, como todos los días, yo tenía mi puesto de trabajo en la avenida Ciudad de Barcelona, no exactamente en la estación, sino en la avenida Ciudad de Barcelona, que es contigua a la estación, ya donde hay unos edificios ferroviarios donde yo trabajaba. Yo iba todos los días en el tren, que bajaba en Atocha precisamente del tren, y yo llegaba en un tren que llegaba normalmente a las 8 menos 10, y que estacionaba justamente en la vía contigua a la que tenían los trenes que venían del corredor de Henares, los trenes del atentado. Bueno, pues ese día, claro, yo tenía llegada a las 7 menos 10, a las 8 menos 10, perdón, y a las 8 menos 20 se había producido la explosión. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mi tren no llegó a Atocha. Nos pararon antes, nos dijeron que había que desalojar el tren. Yo pregunté a las personas ferroviarias que había allí, a los agentes, y me dijeron que es que había habido una amenaza, que había una amenaza de bomba en Atocha. Entonces yo conseguí salir y llegar a Atocha en el metro, todavía funcionaba, luego después se cortó también el metro. Y llegué a Atocha en el metro, y todo fue cuando me encontré, salí allí a la glorieta de Carlos V, y vi pues toda la tragedia inmensa, ¿no? Porque yo vi a la gente que venía corriendo, que cruzaba la avenida Ciudad de Barcelona, corriendo, ensangrentada, la gente los atendían ahí en el suelo. O sea, yo me di cuenta que había una tragedia inmensa en ese mismo momento. Y yo, claro, a partir de ese momento, pues una cosa que como viví tan de cerca, pues la estudié muy a fondo y empecé a ver cosas enseguida que no cuadraban, ¿no? Yo el día siguiente, el día 12 de marzo, sí llegué en tren, el 12 de marzo se restableció el servicio de trenes, llegué a Atocha en tren y todavía me dio tiempo a ver el tren de Atocha, el tren que había estallado en Atocha, le estaban sacando a esa hora, estaba medio salido de la estación. Y le vi entonces que me quedé asombrado de cómo estaba de vacío ese tren, la cantidad de material que en esa noche le habían vaciado pues todo el material, la cantidad de material que era fundamental para luego hacer la investigación y que había desaparecido del tren. Es algo impactante lo que has tenido que ver ese día y el día siguiente. Además, Carlos, una de las cosas que impacta es sobre todo el cómo fueron eliminando pruebas, vamos a decir, esos bandos de poder que se disputaban, ¿no? La hegemonía de continuar un par de años más en el poder, sea en la oposición o sea presidiendo el gobierno, para que hubiera ese ocultamiento de que si era Al-Qaeda, que si era ETA, estas contradicciones que hubo en esas primeras horas en cuestión. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el tren de Santa Eugenia, que es el que más has estudiado a fondo y es el que has podido establecer unas conexiones que ni siquiera otros investigadores lo han podido hacer? Cuéntanos qué es en sí el tren de Santa Eugenia y qué impacto llega a tener esto en tus investigaciones. Sí, pues el tren de Santa Eugenia verdaderamente es un caso absolutamente único entre los cuatro trenes, de las características que son distintas completamente a los demás. Y voy a relatar un poco. Bueno, voy a empezar por comentar porque hay varias, para llegar a lo que pasó en Santa Eugenia, a encontrar estas complicaciones, es fundamental las declaraciones que prestaron testigos, no en el juicio del 11M, sino en la querella, una querella que presentó la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M contra Sánchez Manzano y la perito químico del laboratorio de los Telas. Sánchez Manzano era el jefe de los Telas, de los técnicos en desactivación de explosivos. Bueno, pues esta querella la presentó esta asociación en julio del 2009. Presentó la querella 5 años después del atentado. Esta querella dio lugar a una instrucción en la que fueron desfilados testigos importantísimos que no se habían visto en el 11M, que ni estaban ni aparecen en el sumario del 11M, ni presentaron prestaron declaración durante el juicio. Con muchos avatares, la instrucción continuó durante 3 años, 2 años y medio, hasta febrero de 2012, que fue cuando consiguieron Sánchez Manzano, sobre todo Sánchez Manzano, que se archivase. ¿Y qué pasó? Que luego la juez Corocillán, que fue la que había dado la instrucción, pues fue apartada de la judicatura, fue expulsada, y por otras causas distintas del 11M, el caso es que terminó viviendo la vía pública y finalmente recogida en una residencia en donde parece ser que está incomunicada, está pues,
persona desapareció completamente. Bueno, pues ahí hubo declaraciones muy importantes que veremos algunas de ellas después. Entonces, para centrarnos un poco lo que pasó con el tren de Santa Eugenia. El tren de Santa Eugenia, como digo, era el cuarto de la composición de los 4 trenes que se estallaron. Llegó una sola bomba y durante todo el juicio se consideró que todos los trenes habían sido desguazados. Eso es una constante, nadie habló de que hubiese la posibilidad de que alguno de los trenes no fuese desguazado. Y así ocurrió en todo el juicio, nadie preguntó por ello. Entonces yo empecé a investigar, a ver documentos en el sumario de Renfe, de donde daban no hablan nunca, Renfe en sus documentos nunca hablan del desguace cuando se hizo, pero sí hay datos económicos que dicen lo que costó el atentado, lo que supuso para Renfe que como coste el tener que reparar los trenes y arreglarlos, las estaciones, todas las cosas. Y entonces encontré yo, ante mi sorpresa, que había uno de los coches, cuando yo llamo coches, en vez de vagones, probablemente en el lenguaje ferroviario, coches son los vehículos de viajeros y vagones los de mercancías. Entonces hablaré siempre de coches. El coche de Santa Eugenia no aparecía por ningún sitio como desguazado, entre los costes que había habido de venta, los ingresos por venta de chatarra. Y llegué a la conclusión de que no había sido desguazado y lo publiqué en julio de 2008. Fue cuando lo publiqué en Libertad Digital, cuando ya había pasado el juicio y todo, que yo ya había llegado a la conclusión de que ese tren no había sido desguazado y que seguía circulando. Seguí buscando datos y llegué a la conclusión de que había sido reparado en el taller de una empresa que se llama Cafesa, dedicada al sector ferroviario, construcción y reparación del material ferroviario, que había sido reparado, había permanecido primero 6 meses en Vicálvaro, lo había llevado a Vicálvaro, que luego comentaré alguna cosa de Vicálvaro, y de ahí lo había llevado al taller para repararlo, y que un año después había vuelto a estar en circulación, y hoy día todavía se puede circular en él. O sea, yo he visto varias veces y he circulado en él. Pues ahí se ve, en la declaración, lo que decía antes del juicio de la querella contra Sánchez Manzano, lo de Coro Fillán, prestó declaración, una de las personas importantes que prestó declaración allí fue el director de la empresa que hizo la reparación de este tren. Pero apareció por primera vez en el 11M, ahí en ese juicio. Y entonces dijo que mientras estaba efectuando la reparación, por 2 veces pasó la policía y la Guardia Civil para investigar lo que se estaba haciendo allí. Y curiosamente, esa investigación no aparece por ningún sitio. No sabe quién fueron allí a hacer la policía y la Guardia Civil, pero el caso es que, según dijo este testigo, bajo juramento y ante la juez Corogian, ahí habían pasado policías y guardias civiles 2 veces a revisar lo que se estaba haciendo. Curiosamente, por esas mismas fechas, se estaba haciendo un informe policial conjunto, policía Guardia Civil, que había decretado el juez de Ordo que se hiciera, y que seguramente como era un informe de policía y Guardia Civil, probablemente eran los mismos que fueron a ver el taller. Sin embargo, no se habla para nada del informe de ese asunto. Muy curioso. Y luego, finalmente, todo ese material, yo lo deduje que se había guardado el foco, que otra cosa importante, que se había reparado el tren, pero que todo el material del foco de explosión, del material próximo al foco, donde estaban todas las pruebas, eso se había guardado. Yo encontré que se había guardado y lo estuve buscando hasta que conseguí averiguar dónde estaba. Y lo publiqué en febrero de 2012, publiqué en Libertad Digital el sitio donde estaba ese material con fotos y en cual se organizó un revuelo muy grande que hasta intervino el fiscal general del Estado, en ese momento Torres Dulce. Y aquello se presentó, la Guardia Civil lo presentó, se dijo que se iba a hacer un informe sobre lo que había allí. El caso es que nadie lo abrió, o sea, esos precintos que puso la Guardia Civil no se llegaron a abrir nunca. Y aquello ya se investigó, no se dijo qué iba a pasar con aquello, porque se había hecho. El caso es que 2 años después, a finales de 2013, entraron los ladrones en el taller, se lo llevaron todo y yo pude comprobar que había un coche de la policía y un coche de Adif en la puerta del taller cuando estaban los ladrones por allí merodeando. Estaban llevando a medias el material, pues se lo llevaban a varias fases. Y estaba allí la policía, había policía y Adif. Y luego, por otra parte,
llevándose todo este material. O sea, hubo aquí una cosa rarísima de que se llevaron un robo, que se identificó a los ladrones, que nadie persiguió a esos ladrones y que nunca más se supo de qué había pasado con ese material del tren de Santa Eugenia. Eso es lo que podemos, o sea, todo eso es absolutamente asombroso que pasó con ellos. Y entonces, también tengo después de todo esto, las circunstancias, las cuestiones únicas del tren de Santa Eugenia, lo que hacen único, aparte de todo este relato que he hecho, es que es el único en el que fue trasladado a Vicálvaro después de la explosión, cuando había pedido precisamente el jefe de los trenes de Madrid, había pedido que los trenes, que eso también declarado ante la juez Corocillán, tampoco se dijo en el juicio, el jefe de los trenes de Madrid, que se llama Cáceres Vadillo, había pedido que los trenes fuesen desplazados después del 11M, fuesen llevados a Vicálvaro para hacer allí durante semanas exámenes y estudios de lo que había pasado. El tren de Santa Eugenia fue el único que fue a Vicálvaro, precisamente. Los demás no fue ninguno, los demás fueron todos destrozados poco después. Y entonces fue el único que cumplió con ese deseo de los trenes de Madrid. Lo que pasa es que estuvo allá en Vicálvaro, pero no consta que se hiciese absolutamente ninguna investigación allí, que seguramente se hizo, pero que no aparece en ningún lado. Es el único tren que no fue desguazado sino reparado y que sigue circulando por el Riez. Es el único que tiene un cráter, que no podemos hablar quizás de todos los cráteres, el único que tiene un cráter en el suelo, que no aparece en ninguna pericia. O sea, hay una pericia en lo que son los cráteres que aparecen en el suelo, sobre todo una pericia que se hizo expresamente sobre las explosiones. Pues en esa pericia se habla de todos los cráteres, excepto de este. Y este precisamente el tenían todavía visible porque estaban guardados los restos ahí. El único que podían ver, Sí. es el único que no figura en las periciales. Es el único que tiene este cráter ignorado. Es el único en el que se dice que habiendo un cráter en el suelo, en el informe se le dice que la bomba estuvo puesta en alto, en la bandeja portaequipajes, lo cual tiene también una cuestión. Y es que también es el único en el que hay un condenado, que es Jamal Zubán, que está condenado como colocador de bomba en el 11M, el único que hay condenado como autor material. Y este señor, o sea, y este cráter es el único que se dice que la bomba estuvo en la bandeja portaequipajes, aparte, a pesar de que hay un cráter en el suelo. O sea, todas estas cosas lo hacen verdaderamente pues un caso especialísimo, el caso de Santa Eugenia. La verdad que sí, es extraño, sobre todo has mencionado que aún siguen en circulación el tren de Santa Eugenia años después. Sí, sigue en circulación. Yo he subido varias veces en él, porque yo circulo bastante en cercanías y bueno, pues como tengo fijado en la cabeza este tren, pues lo busco. Este es el 190M, si alguien lo ve, pues sabrá que es ese. Se llama 190M, el coche concreto que explotó en Santa Eugenia y que se le puede ver circulando por Madrid y que sigue parando en Santa Eugenia cuando es necesario, ¿no? Sin que la gente lo sepa, ¿no? Imagino que los viajeros sentirán cierta emoción, sobre todo los que sufrieron el 11M, que ven que está todavía el tren ahí circulando y que sigue parando en esa estación. Curioso el caso, es curioso el caso y sobre todo ahora vamos a ir a otro tema en cuestión, de cómo se falseó la investigación del 11M, es decir, se hizo como una falsificación para guiarnos a la ciudadanía a un rumbo en concreto, pero todo parece apuntar que hay gente fuera de este país que está muy implicadísima en la cuestión y además que incluso, y esto posiblemente nos puedes aportar más datos, es que ya había gente que tenía conocimiento con anterioridad que iba a pasar esto. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre el cómo se falseó principalmente la investigación? Sí, bueno, la falsificación empezó el mismo día 11, la noche del 11 al 12, lo que comentaba antes, de que se hizo la limpieza de los trenes. O sea, hubo, cuando se ve salir, hay fotos en las que se ve salir el tren de Atocha, comentaba antes, totalmente vacío. Hay otras que se ve el tren de Teller también completamente vacío. O sea, inmediatamente después empezaron esa limpieza a falsear la investigación. Y luego, simultáneamente, apareció una mochila en Vallecas de una forma asombrosa. Apareció en la comisaría y se dijo que procedía del Pozo. Porque resulta que en el Pozo, los telas que hicieron ese
estación, las bolsas que habían dejado los viajeros, se marcharon todo, quedaron allí, pues el hotel quedó de todo tipo de efectos personales, de mochilas, de todo tipo de cosas. Entonces los TEDAS que revisaron todo eso afirman que revisaron por 4 veces todo lo que había allí en la estación del Pozo. La estación del Pozo es donde supuestamente se recogió esta mochila. Entonces también no me cabe en la cabeza que los TEDAS tan experimentados y tan profesionales, después de que hubiese 2 explosiones ahí en la estación, después de que se sacase del tren una mochila bomba que se explotó allí en el andén del Pozo, o sea, había una tercera que la explotaron los propios TEDAS, la desactivaron y explotó allí en el andén. Después de todo eso, que se les cuele una mochila que pesa más de 10 kilos y que no la haga siquiera, porque la mochila de Vallecas lleva 10 kilos de explosivo y más otros ingredientes, más otros complementos, pues con metralla y tal, pues 11 o 12 kilos pesaba aquello. ¿Cómo es posible que se les pasase después de revisarlo 4 veces esa mochila y que ni siquiera abriera para ver su interior? O sea, y eso ya me hace, solamente con ese dato, veo imposible que estuviese en el pueblo. Claro. Aparte de luego todo lo que pasó recorriendo Madrid para ir abajo, o sea, hubo una cosa absolutamente increíble, ¿no? Lo que pasó con esa mochila. Entonces, los TEDAS. Sí, los TEDAS. Y luego como complemento, la mochila esta la llevan al Parque Azorín para allí desactivarla. La llevan en un coche, la sacan de la comisaría, la cargan en un coche y se la llevan al Parque Azorín. ¿Allí qué pasa? Pues allí ocurren 2 cosas muy importantes también, aparte de la procedencia de la mochila, que era muy extraña, es que allí empiezan por preguntar los TEDAS que sí hay que desalojar, no que pregunte, que dice que hay que desalojar las viviendas que están allí próximas antes de desactivar, lo que pudiera ocurrir. Entonces el jefe que estaba allí armando, tras llamar por teléfono a alguien, no se sabe quién, pues dijo que no era necesario desalojar esas viviendas, lo cual también es muy extraño, ¿no? Se suponen cosas raras. Y luego hay unos agentes de la policía científica, sobre todo uno, al que le piden que fotografíe la mochila. Este señor pues tiene un poco de reparo, porque dice que puede ser que con el flash pueda ocurrir algo. Entonces le dicen, bueno, pues déselo a uno de los TEDAS y que los TEDAS tome las fotos. El TEDAS toma las fotos y le devuelve la cámara al policía científico. Cuando termina ya la desactivación, esa bomba no estalla, la desactiva, queda perfectamente ya sin peligro alguno. Entonces este policía científico con su cámara quiere ir a fotografiar la mochila una vez desactivada y no se lo permiten. Es más, el jefe que estaba allí armando de todo aquello le pide que entregue el carrete de las fotos que habían tomado antes de la explosión, que le entregue el carrete al TEDAS, y ese carrete nunca más se supo. Las fotos que se habían tomado antes de la explosión no existen, desaparecieron y se tomaron. Y le pidieron el carrete al señor este. Curioso el detalle que estás mencionando, perdona por la interrupción, es decir, hicieron hacer desaparecer fotografías importantísimas de los atentados, es decir, lo que estás comentando es que lo que se da a entender es que hubo como una, por decir así, una conspiración policial para eliminar pruebas de lo que en verdad estaba ocurriendo, ¿es correcto? Bueno, sí, es correcto. O sea, yo creo que el hecho es ese. El hecho es que si esas fotos, hay testimonios de que esas fotos se tomaron y hay testimonios porque nadie las ha vuelto a ver. O sea que es evidente que esas fotos alguien las ha hecho desaparecer, más que escondidas, pues no existen. Las fotos que se tomaron antes de la explosión y antes de la desactivación. Una vez desactivada, pues no se hicieron fotos, no le permitieron hacer fotos al policía científico. El policía. Pues tenemos en cuanto a la mochila de Vallecas, pero es que luego también tiene otras cosas secundarias, que es el asunto de la metralla, que también sirvió para desviar la atención y para falsificar. Había que tener en cuenta que alguien había puesto en la mochila de Vallecas, había puesto metralla, que fue el que hizo la mochila de Vallecas, el que la montó. Había metido no sé 400 o 500 grados de metralla. Bueno, pues resulta que luego también en la querella contra Sánchez Manzano ante Coro Sillán, resulta que
las víctimas de metralla alguna. Y luego, para colmo, hubo una serie de periciales sobre metralla. Durante año y medio, cada vez que aparecía metralla en algún sitio relacionado con el 11M, el juez del Olmo decía, bueno, pues compárese esa metralla con la de los trenes, con lo que se han recogido los trenes, para ver si es la misma, a ver si tiene la misma procedencia. La primera vez que ocurrió eso fue con la casa de Leganés. Sabemos que en Leganés hubo gente que aparte estaba relacionada con el CN que estalló y reventó el piso que estaba allí. Bueno, y allí aparecieron tornillos, clavos. Entonces el juez del Olmo dijo, por primera vez, compárense con los que aparecen de los trenes. ¿Y qué se compara de los trenes? Un clavo único. Se compara un clavo de los trenes con los de Leganés y se dice, pues no se parecen. Dice, los peritos no se parecen, no es lo mismo. Y así sucesivamente ocurrió con varias veces. Se encontraron metralla en las minas Conchitas, donde se supone que procede la dinamita que faltó a los trenes, lo cual es mucho suponer. Pero bueno, el juez ordenó que se recogieran clavos y tornillos allí en mina Conchita, cosa que se hizo. Dice, compárese con la de los trenes, y que se comparó con un solo clavo de los trenes. O sea, si había más, me imagino que habría que compararlos con todos para ver si le parecía, no compararlos con uno solo. O sea, da la impresión de que solamente había un clavo, que procedía del tren de trenes, por cierto. Y también se vio que tampoco se parecía. Por cierto, esa metralla que estaba allí en el juzgado de Mina Cuchita terminó en la basura, en el juzgado que consta en el sumario. Entonces luego después, con más sitios que aparecieron metrallas se comparase. Y siempre comparaban con un solo clavo. Hasta que en un momento que hubo una de las partes que quedó asombrado por el asunto aquel de que solamente hubiese un clavo en los trenes, y entonces pidió que se dijese expresamente qué metralla había en todos los focos de explosión. Y entonces misteriosamente apareció metralla en todos los focos, y apareció metralla en todos los focos que era igual o muy parecida o similares características a la de la mochila de Vallecas. O sea, durante año y medio no había nada más que un clavo en los trenes. Un clavo, un clavo estás diciendo. Ajá. Un clavo nada más, un clavito de Tellez. Se lo ha recogido en Tellez. Y de pronto, cuando se dice que se compare con la mochila de Vallecas o de los focos, entonces aparecen cantidad de ellos que evidentemente son iguales. Y luego ocurre otra cosa, además, que luego esa metralla que aparece y que es investigada en diciembre de 2005, luego después esa misma metralla teóricamente se lleva, porque luego ya en 2007, que es cuando se produce el juicio, el juez Bermúdez ordena que se haga una nueva pericial de explosivos y que se lleve toda la metralla allí. Bueno, pues la metralla es distinta. O sea, están las fotos de la metralla de diciembre de 2005, están las fotos de la metralla de mayo de 2007, teóricamente la misma, y sin embargo hay enormes diferencias de una a otra. Es que ha pasado ahí. Luego los peritos en la pericial del juicio, había peritos que se habían designado por las partes. Uno de ellos era Gabriel Moris, que era víctima del 11M y que además era perito químico, y fue uno de los que investigó. Entonces, él no para de decir, junto con otro, no es el único que lo dice, que no había cadena de custodia, que pidieron repetidas veces que se les diera la cadena de custodia de esas muestras. La cadena de custodia no apareció, no se sabe, y claro, cuando resulta qué cadena de custodia va a haber, cuando resulta que habían cambiado completamente las muestras, no eran las mismas. Y eso hay fotos que lo demuestran que no son las mismas. Pues a ver que me diga a mí qué cadena de custodia es esa. O sea, todo eso demuestra que hay una manipulación y un deseo, como habían caído en la trampa, ellos mismos se habían metido en una trampa, meter metralla en la mochila de Vallecas, mientras que probablemente no lo había en las bombas, puesto que las víctimas no tenían metralla. Pues, ¿qué pasó? Pues habría que hacer todos estos camaraches y todos estos cambios para llegar a eso, para confirmar que la mochila de Vallecas era real y que no era un invento. Claro, es increíble todo lo que estás contando, ¿no? Sobre el tema de la mochila de Vallecas, luego también esa cadena de custodia que no la hay, que se solicita y que de repente se niegan a concederla. Aquí hay cuestiones que daría para estar horas y horas hablando del tema, porque es un tema tan oculto, es como sacar ese misterio que está dentro de algún cajón y que nadie quiere tocarlo y que solo se toma la molestia dos ciudadanos de a pie que intentan dar voz a un tema que para muchos sigue siendo un misterio a día de hoy, entre
Lo que quiero matizar es que, por ejemplo, como tú lo has vivido de primera mano, luego también, pues ya fuiste indagando, además, como eres experto en el sector ferroviario, puedes desmontar fácilmente cualquier argumento que los oficialistas que defienden la versión falsificada estén vendiendo como una cosa real. Aquí es a lo que vamos. ¿De qué material están compuestos los trenes? Los 4 trenes en concreto. Sí, el material de que están hechos los trenes es chapa metálica, chapa de acero, y luego pues hay revestimientos plásticos de distintos tipos, o sea, tanto en los revestimientos de paredes, que son materiales plásticos en general. Es el material con que está hecho el tren. Vale. Es que como todo esto que hemos estado recogiendo estos días de preguntas son aparte de las cosas que te han preguntado y algunas son preguntas que me han pasado gente que ha vivido esto de cerca, pues digo, vamos a hacer una serie de preguntas que estén, digamos, y que cuajen con la entrevista de hoy. Ahora viene el tema que posiblemente sea lo que le dé más impacto de todas las cosas. ¿Es posible que la goma 2 Eco pudiera producir las deformidades que se vieron? Como pregunta. Sí, bueno, esto es una cosa también muy importante porque por cómo se ha tratado este asunto en las diversas periciales. Porque, claro, sorprende que no exista una pericia que se hiciese desde el principio estudiando ese asunto. Yo no soy experto en explosivos, pero seguro que hay personas muy expertas y que pueden decir, mirando y observando y analizando las deformaciones y los efectos de las bombas, que puedan decir qué tipo de bomba es y qué llevaba qué cantidad de explosivo, y si llevaba metralla o no, viendo si había en las paredes de los trenes había huellas de metralla, si había metralla incrustada, en fin, cantidad de cosas que se podían haber investigado y que no se pudo hacer porque desapareció todo el material, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ya mucho tiempo después, un año después, en junio de 2005, fue cuando se hizo la primera pericial, la primera y única pericial que encargó el juez del Olmo sobre las explosiones y lo que había ocurrido allí. Y entonces designó y pidió que se constituyera una comisión formada por 2 peritos de la Guardia Civil, EDAX, y 2 peritos expertos en explosivos ambos, 2 de la Guardia Civil y 2 de la Policía Nacional. Y bueno, la primera reacción de Sánchez Manzano cuando le llegó a él esta orden fue hacer él mismo el informe. En vez de nombrar a los peritos, contestó al juez respondiendo él mismo personalmente a las preguntas que le había hecho el juez, como si él fuese perito también, firmando él con su nombre la información y nombrando 2 peritos para que pudiesen ampliar esos datos. Pero claro, el juez no se conformó y dijo que lo que había pedido es que se reuniesen esos 2 peritos con los de la Guardia Civil y que hiciesen el informe y respondiesen a esas preguntas. Entonces, bueno, cuando se reúnen los 4 peritos, lo primero que le dicen al juez es que, claro, no tienen los trenes, ha pasado ya más de un año, existía un tren, sabemos, el de Santa Eugenia todavía, en esa época todavía estaban reparando, pero eso no lo dice nadie. Entonces lo que dicen es que necesitan material gráfico para ver lo que había pasado allí. O sea, es que no, es inaudito, o sea, en vez de ver los trenes, los efectos directamente, tienen que recurrir a fotos para poder examinar esas fotos. Pero ¿qué ocurre? Que le piden eso al juez, por favor, mándenos material gráfico de los trenes. O sea, ni siquiera la policía tenía fotos adecuadas para eso, puesto que se lo piden al juez. ¿Y qué es lo que manda el juez? Pues el juez les manda una colección de fotos tomadas fundamentalmente por policías municipales, ferroviarios y bomberos. Estas son las fotos que les manda el juez a los peritos. O sea, es evidente que estas fotos no estaban tomadas con el fin de hacer esta pericial. O sea, ni los policías municipales, ni los ferroviarios, ni los bomberos tomaban fotos pensando en que algún día iban a servir para hacer una pericial sobre lo que había ocurrido allí. Es evidente el asunto. Bueno, pues tuvieron que hacerlo así. Lo hicieron con esas fotografías porque ya no podían ver los trenes. Es que a mí se puede creer que se puede hacer una pericial de ese tipo tan importante sobre ese tipo de fotos y sin tener a la vista los propios trenes, el propio escenario. ¿Cómo es posible que
que se destruyesen los trenes antes de hacer esta. No entra en la cabeza de nadie, es imposible. Es extraño, es esa. Entonces es extrañísimo. Entonces una cosa curiosa también sobre lo que decía antes de los cráteres, cuando nos mandan las fotos, hay fotos de cráteres en el suelo de 6 cráteres. Que no es ninguno de Santa Eugenia. De Santa Eugenia no había fotos alguna de ese cráter. Y entonces cuando ellos hacen su informe final, pues dicen que las bombas en esos sitios donde hay cráter estaban colocadas en el suelo, me refiero a cráteres en el suelo del tren. Esas bombas estaban colocadas en el suelo, en el sitio de esos cráteres. Y sin embargo, Santa Eugenia, a pesar de que era el único que tenían el cráter que podían haber visto, pues estaba en el taller de francesa ese cráter en ese momento, y además que sabemos que había policías y guardias civiles que habían ido a ver ese taller y que ellos estaban investigando ahí mientras estaba haciendo este informe, al mismo tiempo, pues a pesar de eso ignoran completamente ese cráter y dicen que la bomba estaba situada en alto, en la bandeja portaequipajes. Eso podemos luego ver la importancia que tiene eso en la condena de Zumar, que estuviese la bomba abajo o arriba, distinto. Claro. Y entonces, bueno, luego también hay otra cosa todavía en este informe. El juez, una de las preguntas que le hace a los peritos es que digan si creen conveniente reproducir la explosión en un coche de tren, reproducir para ver los efectos y comprobar, o reproducir varias explosiones con varios tipos de explosivos. Y los peritos demuestran que no, dicen que no se podría reproducir exactamente en las condiciones que había y que por lo tanto no vale la pena hacer la reproducción. Y ahí queda el asunto. Nos quedamos con el informe hecho sobre la fotografía de los bomberos y no sabemos si lo que había pasado exactamente ahí, no sabemos si había, las deformaciones que había allí, no sabemos si deben a ese tipo de bomba o a otro o a qué se deben. Esa es la triste realidad. Tenemos partes oscuras y cada vez que vamos más metiéndonos con el tema hacia adentro, estamos viendo cosas que no se entienden, que si los trenes desguazados, pruebas que desaparecen, papeles que se pierden, informes que uno quiere hacer que no llama a los peritos. Está claro que aquí hay algo. La verdad la querían ocultar porque si no, no hubiera pasado esto y además los atentados se pudieron evitar porque seguramente habían informaciones que ellos tenían que decían, mira, va a pasar algo, pero vamos a dejar que siga el tema. Esto recuerda mucho a otros temas, pero no da mucho tiempo en estos momentos para abordar esos puntos, pero en otro momento sí lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, continuando con el tema de las preguntas, vamos a la siguiente pregunta. Puedes ir contestando, puedes decir, mira, pasamos a la siguiente, ¿vale? O sea, tú tranquilo, tómate tu tiempo, Carlos. Por ejemplo, ¿quién dio la orden de destrucción de los trenes y en qué fecha? Bueno, la orden de destrucción, la fecha tuvo que ser el mismo día 11, puesto que se empezó la destrucción ese mismo día. Si no el desguace, porque el desguace se produjo varios días después, el desguace final, pero la destrucción importante, que es la de los propios focos, sobre todo el material, se hizo entre el día 11 y el 12. Bueno, pues la única referencia que tenemos, yo estoy buscando mucho a ver si hay algún dato en el sumario de algo, pero es que es increíble, o sea, es increíble que se hayan destruido los trenes, que nadie haya investigado ese asunto. O sea, que incluso el Tribunal Supremo dijo que podía parecer precipitada esa destrucción, porque se le han destruido pruebas y se le ha impedido hacer exámenes posteriores, y sin embargo nadie lo ha investigado. Yo lo que he encontrado es precisamente también, una vez más, ante la juez Corocía, por eso seguramente la juez Corocía se apartó y se archivó el asunto y todo eso. Y ha quedado todo en el olvido, todas las declaraciones que se hicieron ante ella. Pues ante la juez Corocía declaró Díaz Pintado era el número 2 de la policía y era el jefe de Sánchez Manzano. Y entonces le preguntaron sobre el desguace, que si le habían pedido Renfe que se desguazara. Entonces 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 Renfe que se desguazara.